Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta es una de esas historias que me costó años procesar, pero hoy puedo contarla con la cabeza en alto. Mi nombre es Silvia, tengo 40 años, y la noche del 24 de diciembre de 2023, mi esposo levantó su copa de vino tinto frente a toda su familia y dijo con una sonrisa que jamás olvidaré: brindo por mi libertad. Las risas que siguieron resonaron en esa sala como cuchillos. Nadie sabía que esa misma noche, mientras ellos celebraban mi supuesta humillación, yo había firmado los papeles que convertían en realidad la venta del negocio familiar que tanto amaban. Y lo mejor de todo, los dejé completamente fuera. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que llevarte un año atrás, cuando mi vida era completamente diferente y yo era una mujer que creía ciegamente en el amor y en la familia. Hace exactamente un año y 3 meses, en septiembre de 2022, yo era una mujer completamente diferente. Trabajaba como contadora independiente, tenía mi propia cartera de clientes y ganaba bien. No era millonaria, pero tampoco me faltaba nada. Vivía en una casa modesta pero cómoda en las afueras de la ciudad. Manejaba un auto del año anterior y tenía ahorros suficientes para sentirme segura. Mi esposo, Carlos Alberto Mendoza, trabajaba en el negocio familiar, una cadena de 3 restaurantes especializados en comida regional que había fundado su padre, don Ernesto Mendoza, hacía más de 30 años. Los restaurantes se llamaban El Rincón de don Ernesto y eran bastante conocidos en la zona. No eran restaurantes de lujo, pero tenían clientela fiel y generaban buenos ingresos. Carlos Alberto era el hijo menor. Su hermano mayor, Daniel Mendoza, era quien oficialmente dirigía los restaurantes junto con su esposa, Mónica Salcedo. Mónica era una de esas mujeres que desde el primer momento te hacen sentir que estás de más. Alta, delgada, siempre impecablemente vestida con ropa de marca y con esa sonrisa falsa que te dedica mientras te mira de arriba abajo, evaluando cada detalle de tu atuendo. La madre de Carlos Alberto, doña Consuelo Mendoza, a quien todos llamaban Doña Chelo, era otra pieza fundamental en esta historia. Una mujer de 72 años, pequeña pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Había enviudado hacía 5 años y desde entonces se había vuelto el centro absoluto de atención de la familia. Todo giraba alrededor de Doña Chelo, sus opiniones, sus gustos, sus caprichos. Durante los primeros años de mi matrimonio con Carlos Alberto, yo había sido la nuera modelo. Ayudaba en los restaurantes sin cobrar un peso cuando necesitaban apoyo extra en temporada alta. Les hacía la contabilidad de forma gratuita porque éramos familia. Organizaba las cenas familiares en mi casa para ahorrarles trabajo. Compraba los regalos de cumpleaños de Doña Chelo a nombre de Carlos Alberto porque él siempre estaba muy ocupado. Incluso les presté dinero en 2 ocasiones cuando tuvieron problemas de flujo de efectivo. 50,000 pesos la primera vez, 70,000 la segunda. Nunca me los devolvieron, pero yo nunca los reclamé porque éramos familia. Lo que yo no sabía entonces era que todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa generosidad no significaba absolutamente nada para ellos. Para la familia Mendoza, yo siempre había sido y siempre sería la esposa de Carlos Alberto. Nada más. No tenía voz, no tenía voto, no tenía valor propio. Pero había algo que la familia Mendoza nunca supo sobre mí. Algo que yo había mantenido en secreto por una mezcla de humildad y prudencia. Yo era rica. No rica de manera ostentosa, pero sí con un patrimonio considerable que había heredado de mi tía abuela Leonor. Mi tía Leonor había sido una mujer extraordinaria. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y dedicó su vida entera a trabajar y a invertir inteligentemente. Había sido dueña de una pequeña fábrica textil que vendió en los años 90 por una suma considerable. Con ese dinero, invirtió en bienes raíces en zonas que en ese momento eran baratas, pero que ella, con su visión de futuro,
Sabía que se valorizarían. Cuando murió en 2018, me dejó todo a mí. Yo era su sobrina nieta favorita, la única que la visitaba regularmente, la única que se tomaba el tiempo de escuchar sus historias y sus consejos. Su herencia incluía 4 departamentos en renta en una zona que se había vuelto premium, 2 locales comerciales también en renta y una cuenta de inversiones que generaba rendimientos mensuales. El valor total del patrimonio que heredé era de aproximadamente 12 millones de pesos. Los ingresos pasivos que generaba entre rentas e inversiones eran de alrededor de 100,000 pesos mensuales. Yo nunca toqué ese dinero. Lo dejé trabajando, reinvertí los rendimientos y viví de mis ingresos como contadora. ¿Por qué nunca le dije nada a Carlos Alberto ni a su familia? Por varias razones. Primero, mi tía Leonor me había aconsejado siempre mantener mi independencia económica en secreto. El dinero cambia a las personas, me decía. Nunca dejes que sepan cuánto tienes, porque entonces querrán controlarte, o peor aún, querrán quitártelo. Segundo, yo quería que Carlos Alberto me amara por quien yo era, no por lo que tenía. Y tercero, honestamente nunca sentí la necesidad de presumir. Yo era feliz con mi vida sencilla, pero en septiembre de 2022 algo cambió. Don Ernesto, el padre de Carlos Alberto que ya había fallecido, había dejado los 3 restaurantes en un fideicomiso complicado. Doña Chelo era la beneficiaria principal mientras viviera, pero a su muerte, los restaurantes se dividirían en partes iguales entre Daniel y Carlos Alberto. El problema era que el fideicomiso tenía cláusulas muy específicas sobre la administración y Daniel y Mónica habían estado manejando los negocios de forma cada vez más descuidada. Los restaurantes estaban en problemas, no porque no fueran rentables, sino porque Daniel y Mónica los estaban usando como su caja chica personal. Sacaban dinero para sus lujos sin control, no reinvertían en mantenimiento y habían descuidado la calidad. Los clientes fieles empezaban a quejarse, las ventas bajaban y los empleados estaban descontentos por retrasos en los pagos. Carlos Alberto estaba preocupado. Una noche de septiembre llegó a casa particularmente angustiado. Se sirvió un whisky, se sentó en el sofá y me dijo: «Silvia, necesito hablar contigo. Los restaurantes están en problemas serios. Daniel y Mónica los están hundiendo, pero mamá no quiere escuchar nada en contra de Daniel. No sé qué hacer». Esa noche hablamos durante horas. Carlos Alberto me explicó que había hablado con un abogado especializado en fideicomisos y que técnicamente había una forma de reestructurar el negocio. Si alguien compraba las acciones operativas de los restaurantes, podría tomar el control de la administración sin afectar el fideicomiso principal. El problema era que necesitaban un comprador con capital suficiente y con interés genuino en salvar los negocios. ¿Cuánto se necesitaría?, le pregunté. El abogado dice que con 8 millones de pesos se podría comprar el 70% de las acciones operativas. Eso daría control total de la administración, me respondió. ¿Pero quién va a invertir esa cantidad en restaurantes que están en declive? Esa noche no le dije nada, pero al día siguiente llamé a mi asesor financiero, licenciado Esteban Cortés, un hombre serio y profesional, que había trabajado con mi tía Leonor durante años y que ahora manejaba mis inversiones. Le expliqué la situación y le pedí que investigara discretamente la viabilidad de la inversión. Esteban trabajó durante 3 semanas. Contrató a un contador forense que revisó los libros de los restaurantes, a un consultor de negocios que evaluó el potencial del mercado y a un abogado corporativo que analizó el fideicomiso. El reporte que me entregó fue claro. Los restaurantes, El Rincón de Don Ernesto, tenían un valor real de marca muy alto, una ubicación excelente y un potencial de rentabilidad enorme. El problema era puramente administrativo. Con una gestión competente, los 3 restaurantes podrían generar utilidades netas de aproximadamente 2 millones de pesos anuales. Es una inversión sólida, me dijo Esteban en su oficina. Los números están ahí. Si usted compra las acciones operativas y pone a alguien competente a cargo, esto es una mina de oro. La pregunta es, ¿quiere involucrarse en el negocio familiar de su esposo? Esa era la pregunta clave.
Yo sabía que si compraba las acciones, estaría entrando en territorio complicado. Pero también sabía que Carlos Alberto amaba esos restaurantes. Eran el legado de su padre. Y yo amaba a Carlos Alberto. Así que tomé la decisión, en octubre de 2022, a través de una estructura corporativa que Esteban diseñó para mantener mi nombre fuera de los documentos públicos, compré el 70% de las acciones operativas de El Rincón de Don Ernesto. Pagué 8.200.000 pesos. La transacción se hizo a través de una sociedad de inversión llamada Grupo Patrimonial del Bajío S.A. DCB, de la cual yo era la única accionista, pero cuyo nombre no aparecía en ningún documento que la familia Mendoza pudiera ver fácilmente. ¿Por qué mantuve esto en secreto? Por dos razones. Primero, quería que Carlos Alberto sintiera que él había salvado el negocio familiar, no yo. Mi plan era que él asumiera la dirección de los restaurantes, lo sacara adelante y se sintiera orgulloso de su logro. Yo sería la socia silenciosa que le daba el respaldo financiero. Segundo, y esto era crucial, yo no quería que doña Chelo, Daniel y Mónica supieran que yo tenía ese poder. Quería ver cómo se comportaban conmigo cuando pensaban que yo no era nadie importante. Y vaya que me mostraron su verdadero rostro. Después de que se cerró la compra de acciones en noviembre de 2022, las cosas empezaron a cambiar en la familia Mendoza. El abogado del fideicomiso les notificó que había un nuevo socio mayoritario en la parte operativa y que ese socio tenía derecho a nombrar al director general de los restaurantes. La reacción fue inmediata y violenta. Daniel estaba furioso porque perdía su control absoluto. Mónica estaba histérica porque ya no podría usar los restaurantes como su alcancía personal. Y doña Chelo estaba indignada porque consideraba que esto era una traición al legado de su difunto esposo. Carlos Alberto, siguiendo el plan que habíamos acordado, propuso que él asumiera la dirección general. Después de todo, él conocía el negocio, había trabajado ahí durante años y tenía ideas frescas para revitalizarlo. Yo pensé que la familia lo apoyaría. Estaba completamente equivocada. La primera reunión familiar después de la noticia fue en casa de doña Chelo, un domingo de noviembre. Yo acompañé a Carlos Alberto porque él me pidió que estuviera presente. Cuando llegamos, el ambiente era tenso. Daniel y Mónica ya estaban ahí, sentados en la sala como jueces esperando a los acusados. «Siéntense», dijo doña Chelo con voz fría. No hubo el abrazo de bienvenida habitual. No hubo el «¿Cómo están, hijos?». Solo esa orden seca. «Siéntense». Nos sentamos en el sofá individual, Carlos Alberto y yo apretados en un espacio diseñado para una persona. Nadie nos ofreció café ni agua. El mensaje era claro. No éramos bienvenidos. «Carlos Alberto», comenzó Daniel con voz controlada pero con rabia evidente en los ojos. «Necesitamos saber qué está pasando. ¿Quién es este grupo patrimonial del Bajío que de repente es dueño de nuestro negocio familiar?» «Es un grupo de inversionistas que quiere salvar los restaurantes», respondió Carlos Alberto. «Y yo propuse que me den la oportunidad de dirigirlos porque sé que puedo sacarlos adelante». «¿Inversionistas?», intervino Mónica con sarcasmo. «¿Y de dónde salieron estos inversionistas tan generosos? ¿No será que tú vendiste el negocio de tu padre a extraños?» «Nadie vendió nada», dije yo, sin poder contenerme. «El fideicomiso sigue intacto. Solo se reestructuró la parte operativa para...». «Nadie te preguntó a ti», me cortó doña Chelo con una frialdad que me heló la sangre. Fue la primera vez que me habló así. «Esto es un asunto de la familia Mendoza, no tuyo». Me quedé callada, sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas. Carlos Alberto apretó mi mano, pero no dijo nada en mi defensa. Ese fue el primer signo de lo que vendría. «Mamá tiene razón», continuó Daniel. «Silvia, con todo respeto, esto no te incumbe. Carlos Alberto, hermano, necesito que me digas la verdad. Tú orquestaste esto». La reunión duró 2 horas. 2 horas en las que Carlos Alberto trató de explicar que esto era lo mejor para todos, que los restaurantes estaban en declive, que necesitaban un cambio. Pero nadie quería escuchar.
Daniel insistía en que él había manejado bien el negocio. Mónica lloraba diciendo que esto era un golpe bajo. Y doña Chelo repetía una y otra vez que su difunto esposo estaría revolcándose en su tumba si supiera que extraños controlaban su legado. Al final, doña Chelo dictó su sentencia. Carlos Alberto, si aceptas ese puesto de director general trabajando para esos inversionistas, estarás traicionando a tu familia. Y las traiciones no se perdonan en esta casa. Salimos de ahí destrozados. Carlos Alberto manejó en silencio todo el camino a casa. Cuando llegamos, se sirvió un whisky doble y se encerró en su estudio. Yo me quedé en la sala, procesando lo que había pasado, y especialmente procesando ese momento en que doña Chelo me había callado como si yo fuera una niña impertinente. Esa noche, por primera vez, consideré revelar la verdad, decirles que yo era la dueña, que yo había salvado su precioso negocio familiar, que yo había invertido mis millones para rescatar el legado de don Ernesto. Pero algo me detuvo, una vocecita en mi cabeza, que sonaba exactamente como mi tía Leonor, me dijo: espera, observa, deja que muestren quiénes son realmente. Y vaya que lo hicieron. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías revelado la verdad inmediatamente o habrías esperado a ver cómo se desarrollaban las cosas? Cuéntame en los comentarios. Los siguientes meses fueron un descenso gradual al infierno. Carlos Alberto, presionado por su familia, rechazó el puesto de director general. En su lugar, el Grupo Patrimonial del Bajío, es decir, yo, aunque nadie lo sabía, contrató a un director externo, el licenciado Israel Campos, un profesional con 20 años de experiencia en la industria restaurantera. Israel era eficiente, metódico y no toleraba tonterías. En su primera semana implementó controles de inventario estrictos, revisó todos los contratos con proveedores y estableció presupuestos departamentales. Daniel y Mónica lo odiaron desde el primer día. Las cenas familiares, que antes eran semanales, se volvieron campos de batalla. Cada domingo doña Chelo convocaba a sus hijos a comer y cada domingo se convertía en una sesión de quejas contra ese tal Israel que está destruyendo el negocio de tu padre. Carlos Alberto empezó a distanciarse de mí. No de forma obvia al principio, sino en pequeños detalles. Ya no me contaba sobre su día. Ya no me pedía mi opinión sobre las cosas. Cuando yo llegaba a casa después de trabajar, él ya estaba ahí. Pero en lugar de recibirme con un beso como antes, apenas levantaba la vista de su teléfono. Una noche de febrero de 2023, encontré a Carlos Alberto en la sala, tomando whisky y viendo el techo. Me senté a su lado. ¿Qué pasa, amor?, le pregunté. Nada, respondió sin mirarme. Carlos Alberto, llevamos 12 años casados. Sé cuando algo te pasa. Se quedó en mi silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Mi familia piensa que yo tuve algo que ver con la venta de las acciones. Daniel me llamó hoy y me dijo que mamá está muy decepcionada de mí. Mónica le dijo a mi hermano que tú probablemente me manipulaste para hacer esto. ¿Mónica dijo qué? Sentí la rabia subirme por la garganta. No importa, dijo él todavía sin mirarme. El punto es que mi familia está destruida por esto, y yo estoy en medio. Carlos Alberto, mírame, le pedí. Él volteó y por primera vez vi algo en sus ojos que me asustó. Resentimiento. Tú sabes que los restaurantes estaban en problemas. Tú mismo me lo dijiste. Esta reestructuración era necesaria. Tal vez, dijo él, pero no tenía que ser así. No tenía que ser con inversionistas externos. No tenía que ser de una forma que hiciera que mi familia me viera como un traidor. Entonces, ¿qué querías? Ver cómo Daniel y Mónica terminaban de hundir el legado de tu padre. Quería que encontráramos una solución en familia, dijo él, y en ese momento supe que lo había perdido. Porque para Carlos Alberto, familia significaba doña Chelo, Daniel y Mónica. Yo, su esposa, no entraba en esa ecuación. Las cosas empeoraron en marzo. Mónica organizó una reunión de solo la familia Mendoza para discutir estrategias para recuperar el control de los restaurantes. Cuando Carlos Alberto me dijo que iba a Guacham a ir, le pregunté si yo también estaba invitada. Es solo para los Mendoza de sangre, me dijo, evitando mi mirada.
Yo soy tu esposa, le recordé. Lo sé, pero es complicado. Esa noche, mientras Carlos Alberto estaba en la reunión familiar de la que yo estaba excluida, me senté en la sala de mi casa y lloré. Lloré por la mujer tonta que había sido, la que había creído que la generosidad y el amor eran suficientes. Lloré por los años que había dedicado a ser la nuera perfecta solo para descubrir que nunca había sido parte de la familia. Y lloré porque mi esposo, el hombre que se suponía que debía estar de mi lado, me había dejado fuera. Cuando Carlos Alberto regresó esa noche, no me contó nada de la reunión. Solo dijo que estaba cansado y se fue a dormir. Yo me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, mirando el techo. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Si iba a ser tratada como una extraña, entonces actuaría como una. Ya no sería la esposa sumisa que se dejaba pisotear. Sería la empresaria que realmente era. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Al día siguiente llamé a Esteban Cortés y le di instrucciones claras. Quiero comprar el 30% restante de las acciones operativas. Quiero control absoluto y quiero que se haga de forma que cuando yo decida revelar mi identidad, sea imposible para ellos hacer nada al respecto. Esteban se encargó de todo. Para mayo de 2023, yo era dueña del 100% de las acciones operativas de El Rincón de Don Ernesto. El fideicomiso seguía intacto. Doña Chelo seguía siendo beneficiaria, pero yo controlaba completamente la operación. Y nadie en la familia Mendoza lo sabía. El verano de 2023 fue brutal. Israel Campos estaba haciendo un trabajo excepcional. Los restaurantes empezaban a recuperarse, las ventas subían, los clientes regresaban, los empleados estaban contentos. Pero para la familia Mendoza, esto solo era prueba de que los inversionistas extraños estaban robándose su negocio. En junio fue el cumpleaños de Doña Chelo, 73 años. Mónica organizó una fiesta grande en uno de los salones de eventos más exclusivos de la ciudad. Me llegó la invitación por WhatsApp, un mensaje grupal que Mónica envió a toda la familia extendida. Los esperamos a todos para celebrar a nuestra querida Doña Chelo. Confirmaciones antes del viernes. Yo confirmé mi asistencia inmediatamente. Carlos Alberto no dijo nada. El día de la fiesta, me arreglé con especial cuidado. Me puse un vestido azul marino elegante pero discreto. Me maquillé sutilmente. Me puse los aretes de perlas que mi tía Leonor me había regalado. Quería verme bien, pero no quería opacar a la festejada. Cuando llegamos al salón, la primera sorpresa fue la distribución de las mesas. Había una mesa principal en el centro, elevada en una pequeña tarima, donde estaban sentados Doña Chelo, Daniel, Mónica y los dos hijos de ellos, Julieta de 17 años y un hijo menor de 14. Alrededor había mesas para el resto de la familia, tíos, primos, sobrinos. Carlos Alberto y yo fuimos asignados a una mesa en la esquina, junto con primos lejanos que apenas conocíamos. No estábamos en la mesa principal. No estábamos ni siquiera en las mesas cercanas a la mesa principal. Estábamos arrumbados en una esquina, como invitados de segunda clase. ¿Por qué nos pusieron aquí?, le pregunté a Carlos Alberto en voz baja. No lo sé, respondió él, pero no parecía molesto. Parecía resignado. La fiesta transcurrió con normalidad al principio. Hubo música, comida, brindis. Doña Chelo se veía radiante en su vestido dorado, recibiendo felicitaciones y regalos de todos. Yo había comprado un regalo costoso, un collar de oro blanco con un dije de diamantes que me había costado 30,000 pesos. Lo había envuelto cuidadosamente y había escrito una tarjeta afectuosa. Cuando llegó el momento de los regalos, me acerqué a la mesa principal con mi paquete. Doña Chelo estaba rodeada de Daniel, Mónica y varios tíos. «Feliz cumpleaños, Doña Chelo», le dije con una sonrisa, extendiéndole el regalo. Ella lo tomó sin mirarme, lo puso en la pila de regalos sin abrirlo y dijo, «Gracias», con un tono que usarías con un mesero que te trae la cuenta. «Es un collar que vi
y pensé que le gustaría. Insistí, tratando de hacer conversación. «Qué lindo», dijo ella, todavía sin mirarme. Luego volteó hacia Mónica y continuó la conversación que yo había interrumpido. «Como te decía, Mónica, me encanta cómo decoraste este salón. Tienes un gusto exquisito». Me quedé parada ahí como una tonta durante varios segundos, esperando... ¿qué? ¿Un abrazo? ¿Un gracias por venir? ¿Un mínimo reconocimiento de mi existencia? No recibí nada. Finalmente regresé a mi mesa en la esquina, sintiendo las mejillas ardiendo de vergüenza. Carlos Alberto ni siquiera me preguntó qué había pasado. Estaba concentrado en su teléfono. Pero lo peor vino después, durante los discursos. Daniel tomó el micrófono y dio un discurso emotivo sobre la familia Mendoza, sobre permanecer unidos en tiempos difíciles, sobre proteger el legado de papá contra aquellos que quieren arrebatárnoslo. Cada palabra era una puñalada dirigida a Carlos Alberto y, por extensión, a mí. Luego habló Mónica. Su discurso fue más directo. «Doña Chelo, usted ha sido un ejemplo de fortaleza y dignidad. Ha criado a 2 hijos maravillosos, aunque sabemos que uno de ellos ha tomado decisiones que nos han dolido a todos. Pero usted nos ha enseñado que la familia verdadera se mantiene unida y que los extraños nunca podrán entender el valor de lo que construyó don Ernesto». Cuando dijo extraños, volteó a verme directamente. No fue sutil. Fue una declaración pública de que yo no era parte de la familia. Miré a Carlos Alberto esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara incomodidad. Pero él solo miraba su plato, con la mandíbula tensa, sin decir nada. Después de los discursos, vino el baile. Doña Chelo bailó con Daniel, luego con varios tíos, luego con sus nietos. Carlos Alberto se acercó a pedirle una pieza, y ella aceptó. Los vi bailar, y por un momento Carlos Alberto sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír en meses. Yo me quedé sentada en mi mesa de la esquina, sola, viendo cómo mi esposo bailaba feliz con su madre mientras yo era invisible. A las 11 de la noche, le dije a Carlos Alberto que me sentía mal y que me iba a casa. Esperaba que dijera, «Vamos juntos», o al menos, «¿Estás bien?». Pero solo dijo, «Ok, yo me quedo un rato más. No quiero que mamá piense que no me importa su cumpleaños». Tomé un Uber de regreso a casa. Lloré todo el camino. Cuando llegué me quité el vestido azul marino, me quité los aretes de perlas, me lavé la cara y me senté en la cama. Y fue ahí, en ese momento de absoluta soledad y humillación, cuando decidí que ya era suficiente. Saqué mi laptop y abrí los archivos que Esteban me había enviado. Ahí estaban todos los documentos que probaban que yo era la dueña de El Rincón de don Ernesto. Ahí estaban los reportes financieros que mostraban cómo, bajo mi gestión, a través de Israel, los restaurantes habían incrementado sus utilidades en un 40%. Ahí estaba mi poder. Pero no hice nada esa noche. Todavía no. Porque había algo en mí que quería creer que Carlos Alberto reaccionaría, que se daría cuenta de cómo me estaban tratando, que finalmente me defendería. Estaba equivocada. Los meses siguientes fueron de deterioro acelerado. Carlos Alberto pasaba cada vez más tiempo con su familia y menos conmigo. Las cenas de los domingos en casa de doña Chelo se volvieron sagradas para él, pero yo ya no era invitada. «Es mejor que no vayas», me decía. «Solo causas tensión». ¿Yo causaba tensión? Yo que durante años había sido la nuera perfecta. Yo que había trabajado gratis para ellos. Yo que les había prestado dinero que nunca me devolvieron. Yo que había salvado su precioso negocio familiar, aunque ellos no lo supieran. Yo causaba tensión. En octubre de 2023, Daniel y Mónica empezaron a planear la cena de Navidad más especial de todas, para celebrar que doña Chelo cumplía 50 años de haber fundado los restaurantes junto con su difunto esposo. Iban a cerrar uno de los restaurantes al público y hacer una gran celebración solo para la familia. «Va a ser hermoso»,
Me contó Carlos Alberto una noche mientras cenábamos. Era una de las pocas veces que comíamos juntos. Mónica está organizando todo. Va a invitar a toda la familia, hasta a los primos que no vemos hace años. Suena lindo, dije yo. ¿A qué hora tengo que estar lista? Carlos Alberto se quedó callado. Jugueteó con su tenedor. Finalmente dijo: Silvia, sobre eso. Daniel y mamá piensan que tal vez sería mejor si esta vez es solo la familia de sangre. Ya sabes, por todo lo que ha pasado con los restaurantes y... ¿Me estás diciendo que no estoy invitada a la cena de Navidad? Lo interrumpí sin poderme entender, creer lo que estaba escuchando. No es que no estés invitada, dijo él todavía sin mirarme. Es que sería incómodo. Mamá todavía está molesta. Daniel y Mónica también, y yo no quiero que pases un mal rato. Carlos Alberto, dije yo, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mi pecho. Soy tu esposa. Llevamos 12 años casados. ¿Y me estás diciendo que tu familia es más importante que yo? No digas eso, respondió él, finalmente mirándome. Sabes que te quiero, pero mi familia está pasando por un momento difícil y yo necesito estar ahí para ellos. ¿Y yo qué soy? ¿No soy tu familia también? Eres mi esposa, dijo él, pero ellos son mi sangre. Esas palabras quedaron flotando en el aire como un veneno. Ellos son mi sangre, como si yo, después de 12 años de matrimonio, de sacrificios, de amor, de dedicación, no fuera nada más que una extraña. Me levanté de la mesa sin terminar mi cena. Fui a la recámara, cerré la puerta con seguro y me permití llorar por última vez por ese matrimonio, porque en ese momento supe que ya no había nada que salvar. Al día siguiente llamé a Esteban Cortés. Esteban, le dije, quiero que prepares todo para que yo pueda asumir públicamente el control de los restaurantes. Quiero que los documentos estén listos. Quiero que la transición sea legal e irreversible. Y quiero que se haga el 24 de diciembre. ¿El día de Nochebuena?, preguntó Esteban sorprendido. Exactamente ese día, confirmé. Van a hacer una cena familiar en el restaurante principal y va a ser el momento perfecto para que sepan quién realmente salvó su precioso negocio. Esteban guardó silencio por un momento. Luego dijo: Entiendo, lo prepararé todo. Pero Silvia, ¿estás segura? Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, respondí. Ya no hay nada que perder. Las siguientes semanas fueron extrañas. Yo actuaba normal frente a Carlos Alberto, pero por dentro estaba preparándome para lo que vendría. Esteban trabajaba en los documentos legales. Israel Campos, el director de los restaurantes, estaba al tanto del plan y me aseguró que todo estaría listo. También tomé otra decisión importante. Contraté a la mejor abogada de divorcios de la ciudad, la licenciada Julieta Ramírez. Le expliqué toda la situación y le pedí que preparara los papeles del divorcio para que estuvieran listos inmediatamente después de la cena de Navidad. Quiero que sea rápido y limpio, le dije. No quiero nada de él, solo quiero mi libertad. Julieta revisó mis finanzas y me dio una sonrisa de aprobación. Con su patrimonio, usted no necesita absolutamente nada de él. De hecho, técnicamente él debería estar preocupado por lo que usted podría pedirle. Esa observación me hizo reír. Carlos Alberto no tenía idea de que su esposa, a la que su familia trataba como una don nadie, era millonaria. No tenía idea de que yo era su jefa, aunque él no lo supiera. No tenía idea de nada. ¿Has tenido una familia política que te hizo sentir que no eras suficiente? ¿Que te trataba como si fueras invisible? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. El 24 de diciembre de 2023 amaneció frío y nublado. Carlos Alberto se levantó temprano, nervioso y emocionado por la cena familiar. Yo me quedé en la cama, viéndolo arreglarse. ¿Segura que no quieres venir?, me preguntó mientras se ponía su mejor camisa. ¿Podría hablar con mamá, explicarle que...? No, lo interrumpí. Ya me dejaste claro que no soy parte de tu familia. No voy a ir a donde no soy bienvenida. Él suspiró, pero no insistió.
Se terminó de arreglar, se puso su saco, se roció su colonia cara y antes de salir se acercó a darme un beso en la frente. «Te quiero», dijo. «Volveré tarde». «Claro», respondí. «Diviértete con tu familia». Cuando escuché su auto alejarse, me levanté de inmediato. Me di una ducha larga y caliente. Me sequé el cabello con cuidado. Me maquillé impecablemente. Me puse un vestido negro elegante, de esos que cuestan una fortuna pero que valen cada peso porque te hacen sentir poderosa. Me puse tacones altos. Me puse los aretes de diamantes que mi tía Leonor me había dejado, los que nunca me había puesto porque eran demasiado ostentosos. Esta noche quería verme exactamente como lo que era, una mujer exitosa, poderosa y completamente fuera de su alcance. A las 7 de la noche recibí un mensaje de Israel Campos. Todo listo. Los documentos están en mi oficina del restaurante. Cuando usted llegue, haré el anuncio. A las 8 de la noche pedí un Uber de lujo. Le di la dirección del restaurante El Rincón de Don Ernesto Principal, el que habían cerrado para la cena familiar. Durante el trayecto revisé mi teléfono. Carlos Alberto había subido una foto a sus redes sociales. Toda la familia Mendoza reunida alrededor de Doña Chelo, sonriendo, brindando, felices. El pie de foto decía: «La familia es lo más importante. Feliz Navidad». Yo, obviamente, no aparecía en la foto. Cuando llegué al restaurante, eran las 8:30. Podía escuchar la música y las risas desde afuera. El restaurante estaba hermosamente decorado con luces navideñas, un árbol enorme en la entrada y guirnaldas por todos lados. Mónica había hecho un trabajo excelente, tenía que admitirlo. Respiré profundo, ajusté mi vestido y entré. La música se detuvo. Las conversaciones se cortaron. Todos voltearon a verme. Había como 40 personas ahí, toda la familia Mendoza, extendida, desde Doña Chelo hasta los primos más lejanos. Carlos Alberto estaba en la mesa principal, con una copa de vino en la mano, sentado junto a su madre. Cuando me vio, su rostro se puso pálido. «Silvia», dijo, levantándose torpemente. ¿Qué haces aquí?» «Vine a la cena familiar», respondí con una sonrisa. «¿No es eso lo que hacen las esposas?» Mónica se levantó de inmediato, con mine donné, su vestido rojo brillante y su cara de indignación perfectamente practicada. «Silvia, esta es una cena privada, solo para la familia». «Lo sé», dije yo, caminando lentamente hacia la mesa principal. Mis tacones resonaban en el piso de madera. «Por eso estoy aquí, porque tengo algo importante que decirle a la familia». «No sé qué crees que vas a lograr con esto», dijo Daniel también levantándose. «Pero no eres bienvenida aquí. Te voy a pedir que te retires antes de que tenga que llamar a seguridad». «¿Seguridad?», repetí y no pude evitar reírme. «¿En serio, Daniel? ¿Vas a llamar a seguridad en un restaurante del que ni siquiera eres dueño?» «Este restaurante es de mi familia», gruñó Daniel. «Mi padre lo construyó con sus manos y no voy a permitir que...» «Tu padre lo construyó con sus manos», lo interrumpí, «pero tú y Mónica casi lo destruyen con su incompetencia y su avaricia». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. «¿Cómo te atreves?», siseó Mónica. «¿Cómo te atreves a venir aquí, a insultar hasta esta familia en Nochebuena?» «No vine a insultar a nadie», dije con calma. «Vine a revelar la verdad». Fue entonces cuando Carlos Alberto se acercó a mí. Tenía la cara roja, los ojos brillantes de rabia. «Silvia, por favor, no hagas esto. No arruines esta noche. Vete a casa y mañana hablamos». «No», dije simplemente. «Ya me fui a casa demasiadas veces. Ya me callé demasiadas veces. Ya me dejé humillar demasiadas veces. Esta noche ustedes van a escucharme». Doña Chelo, que hasta ese momento había permanecido sentada observando todo con expresión de hielo, finalmente habló. «Carlos Alberto, saca a tu esposa de aquí. Está haciendo el ridículo». «Tiene razón, mamá», dijo Carlos Alberto. Me tomó del brazo, con más fuerza de la necesaria. «Silvia, vámonos. Ahora».
Me solté de su agarre con un movimiento brusco. «No me toques», le dije, y algo en mi voz hizo que él retrocediera. Fue entonces cuando Carlos Alberto hizo lo imperdonable. Levantó su copa de vino, la que había estado sosteniendo todo este tiempo, y con una sonrisa amarga dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Familia, brindo por mi libertad, porque después de esta noche voy a recuperar mi vida». Las risas que siguieron fueron como cuchillos. Daniel rió. Mónica rió. Varios primos rieron. Hasta doña Chelo sonrió con satisfacción. Carlos Alberto me miró directo a los ojos mientras decía: «Brindo porque finalmente voy a liberarme de esta carga que he estado llevando durante 12 años. Brindo porque voy a divorciarme de ti, Silvia, y voy a recuperar a mi familia». El restaurante estalló en aplausos y vítores. «¡Bravo!», gritó alguien. «Ya era hora», gritó otro. Me quedé ahí parada, viendo a mi esposo brindar por nuestro divorcio frente a toda su familia, viendo cómo todos celebraban mi humillación, y sentí algo extraño: alivio, porque ya no tenía que sentir culpa por lo que estaba a punto de hacer. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a Israel Campos, que estaba esperando en su oficina. Ahora, 30 segundos después de mi mensaje, las luces del restaurante se atenuaron. La música se detuvo completamente. Una voz masculina sonó por los altavoces. «Buenas noches a todos. Lamento interrumpir su celebración. Mi nombre es Israel Campos y soy el director general de El Rincón de Don Ernesto». Todos voltearon confundidos hacia la oficina administrativa, desde donde provenía la voz. «Me han pedido que lea un comunicado oficial», continuó Israel. «A partir de esta noche, 24 de diciembre de 2023, la señora Silvia Mendoza de Mendoza asume oficialmente y públicamente el control total de las operaciones de esta cadena de restaurantes. La señora Mendoza es la única accionista del Grupo Patrimonial del Bajío, que posee el 100% de las acciones operativas de El Rincón de Don Ernesto». El silencio era ensordecedor. Podía ver las caras de confusión, de shock, de incredulidad. «Eso es mentira», gritó Daniel. «Eso es una mentira». «No es mentira», dije yo, sacando de mi bolso una carpeta que había traído. «Aquí están los documentos, certificados por notario público, firmados y sellados. Yo soy la dueña de estos restaurantes. Yo los compré hace más de un año, cuando ustedes los estaban hundiendo». «Imposible», susurró Mónica. Tú no tienes ese dinero. Tú eres solo una contadora. Tú». «¿Yo qué?», la reté. «Yo soy solo una don nadie, una empleaducha, una carga». Eso es lo que siempre pensaron, ¿verdad? Pues déjenme contarles algo sobre esta empleaducha. Caminé hacia el centro del restaurante, donde todos pudieran verme bien. Mi tía abuela Leonor me dejó una herencia de 12 millones de pesos cuando murió en 2018. Yo invertí ese dinero inteligentemente. Cuando vi que ustedes estaban destruyendo este negocio, yo lo compré. Yo puse 8 millones de pesos para salvar el legado de don Ernesto. Yo contraté a Israel. Yo implementé los cambios que hicieron que estos restaurantes volvieran a ser rentables. Yo hice todo eso, y lo hice en secreto porque quería que Carlos Alberto se sintiera orgulloso de trabajar aquí, porque quería proteger la memoria de don Ernesto, porque yo, tonta de mí, amaba a esta familia. Doña Chelo se había puesto de pie, sosteniéndose de la mesa. Su rostro estaba blanco como el papel. «Pero ustedes», continué, mirando uno por uno a Daniel, a Mónica, a doña Chelo, a Carlos Alberto, me trataron como basura, me excluyeron, me humillaron, me hicieron sentir que yo no valía nada. Y esta noche, mi propio esposo brindó por liberarse de mí, sin saber que yo soy su jefa. «No», dijo Carlos Alberto negando con la cabeza. «No, esto no puede ser cierto. Tú me habrías dicho. Si tuvieras ese dinero me lo habrías dicho». «¿Por qué?», le pregunté. «¿Para que me amaras por mi dinero? ¿Para que tu familia me tratara bien solo porque soy rica? Yo quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Pero resulta que ni siquiera eso fue suficiente.
Israel Campos salió de su oficina con más documentos. Se acercó a mí y me los entregó. Señora Mendoza, aquí están los papeles que solicitó. La transferencia está completa. Usted es oficialmente la única propietaria operativa de los 3 restaurantes. Gracias, Israel, le dije. Luego me volví hacia la familia. Y ahora, como propietaria, tengo algunos anuncios que hacer. Espera, dijo Daniel acercándose con las manos levantadas. Silvia, si esto es cierto, si realmente eres la dueña, entonces podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. Yo puedo seguir dirigiendo los restaurantes, pero ahora trabajando contigo. Podemos ser socios. ¿Socios? Repetí. Después de cómo me trataste, después de llamarme extraña, después de excluirme de la familia. No, Daniel, tú estás despedido. Efectivo inmediatamente. No puedes hacer eso, gritó Mónica. Estos restaurantes son de la familia Mendoza. El fideicomiso es de la familia Mendoza, la corregí. Doña Chelo sigue siendo beneficiaria y seguirá recibiendo sus dividendos, pero la operación es mía y yo decido quién trabaja aquí y quién no. Mamá, suplicó Daniel volteando hacia Doña Chelo. Mamá, di algo, no puedes permitir esto. Pero Doña Chelo no dijo nada. Solo me miraba con una mezcla de shock y algo que podría haber sido respeto, o tal vez odio. Era difícil saberlo. Carlos Alberto se acercó a mí. Tenía lágrimas en los ojos. Silvia, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo, podemos ir a terapia, podemos... ¿Arreglarlo? Lo interrumpí. Carlos Alberto, hace 5 minutos brindaste por liberarte de mí. Hace 2 meses me dijiste que tu familia de sangre era más importante que yo. Durante 1 año entero me dejaste fuera. Me humillaste. Me hiciste sentir que yo no era suficiente. Y ahora que sabes que tengo poder, ¿quieres arreglarlo? Yo no sabía, dijo él. Si hubiera sabido que... Exactamente, lo corté. Si hubieras sabido que yo tenía dinero, me habrías tratado diferente. Pero yo no quiero que me amen por mi dinero. Quiero que me amen por quien soy. Y tú nunca me amaste realmente, ¿verdad? Me amabas cuando yo era conveniente, cuando yo era sumisa, cuando yo no causaba problemas con tu familia. Saqué de mi bolso otro sobre. Este contenía los papeles del divorcio que Julieta Ramírez había preparado. Estos son los papeles del divorcio, le dije entregándoselos. Ya están firmados por mí, solo necesito tu firma. Y no te preocupes, no quiero nada de ti. De hecho, técnicamente tú me debes a mí por los 120,000 pesos que les presté a tus hermanos y que nunca me devolvieron, pero los considero un pago por mi libertad. Carlos Alberto tomó los papeles con manos temblorosas. Silvia, por favor, no puede terminar así. Ya terminó, le dije. Terminó cuando brindaste por tu libertad. Así que felicidades, Carlos Alberto. Eres libre, y yo también. Me di la vuelta para irme, pero antes de llegar a la puerta me detuve y me volví una última vez hacia la familia Mendoza, que seguía ahí parada en shock absoluto. Ah, y otra cosa, dije. Feliz Navidad, disfruten su cena, cortesía de la casa, porque después de esta noche, ninguno de ustedes volverá a pisar estos restaurantes como dueños, solo como clientes, si es que pueden pagar la cuenta. Salí del restaurante con la cabeza en alto, con mis tacones resonando en el piso, con mi vestido negro elegante moviéndose con cada paso. Afuera, el aire frío de diciembre me golpeó la cara y respiré profundo. Me sentía ligera, me sentía libre, me sentía poderosa. Detrás de mí podía escuchar el caos que había dejado. Gritos, llantos, acusaciones, pero ya no era mi problema. Ya no era mi familia, ya no era mi carga. Pedí un Uber y mientras esperaba recibí un mensaje de Israel Campos. Señora Mendoza, ¿está bien? ¿Necesita algo? Le respondí. Estoy perfectamente bien, Israel. Mañana hablamos sobre los planes para expandir los restaurantes. Esta noche solo quiero ir a casa y dormir en paz. Y eso fue exactamente lo que hice. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Hoy es junio de 2024.
6 meses después de aquella Navidad que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada en la oficina principal de lo que ahora se llama Grupo Gastronómico Leonor, nombrado en honor a mi tía abuela. Y puedo decir con orgullo que mi vida nunca ha sido mejor. El divorcio se finalizó en febrero. Carlos Alberto firmó los papeles sin pelear. Creo que estaba demasiado avergonzado como para hacer un escándalo público. Nos dividimos los bienes gananciales. Él se quedó con la casa, que de todas formas yo ya no quería. Yo me quedé con mis inversiones y mis restaurantes. Fue limpio, rápido y definitivo. Los restaurantes, El Rincón de Don Ernesto, están prosperando más que nunca. Israel Campos sigue como director general y juntos hemos implementado cambios importantes. Renovamos los menús, modernizamos las instalaciones y, lo más importante, creamos un ambiente laboral donde los empleados se sienten valorados y respetados. Las utilidades han aumentado un 70% en los últimos 6 meses. Pero no me detuve ahí. Con las ganancias y mis inversiones, abrí 2 restaurantes más en otras ciudades. También inicié una fundación llamada Mujeres Emprendedoras Leonor, que ofrece microcréditos y capacitación a mujeres que quieren iniciar sus propios negocios. Es mi forma de honrar la memoria de mi tía y de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia independencia económica. En cuanto a la familia Mendoza, sé por conocidos mutuos que Daniel tuvo que buscar empleo en otro restaurante, donde gana una fracción de lo que ganaba antes. Mónica tuvo que vender su auto de lujo y mudarse a una casa más pequeña. Doña Chelo sigue recibiendo sus dividendos del fideicomiso, como siempre, pero ya no tiene el control ni el poder que solía tener. Y Carlos Alberto trabaja ahora como gerente de ventas en una empresa de alimentos. No nos hemos vuelto a ver desde el día que firmamos el divorcio. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, ni por un segundo, porque aquella noche de Navidad, cuando Carlos Alberto brindó por su libertad, sin saber que estaba brindando por su propia ruina, yo finalmente entendí algo fundamental. El respeto no se mendiga, se gana. Y si alguien no puede respetarte cuando cree que no tienes poder, entonces no merece estar en tu vida cuando lo tienes. Mi tía Leonor solía decirme: Silvia, el dinero no compra la felicidad, pero sí compra la libertad, y la libertad es la base de la felicidad. Tenía razón. Hoy soy libre, libre de un matrimonio que me hacía pequeña, libre de una familia que me despreciaba, libre de tener que demostrarle mi valor a nadie. Hace 2 semanas recibí un mensaje de Carlos Alberto. Decía: Silvia, he estado pensando mucho en todo. Creo que cometí un error. ¿Podríamos hablar? No le respondí, porque no hay nada que hablar. Ese capítulo de mi vida está cerrado. En su lugar estoy escribiendo capítulos nuevos. Estoy saliendo con un hombre maravilloso que conocí en una conferencia de negocios. Alguien que me admira por mi inteligencia y mi fuerza, no por mi dinero. Estoy viajando a lugares que siempre quise conocer. Estoy invirtiendo en proyectos que me apasionan. Estoy viviendo la vida que siempre merecí, pero que nunca me atreví a reclamar. Y cada vez que paso frente a uno de mis restaurantes y veo el letrero Grupo Gastronómico Leonor, sonrío. Porque ese letrero es un recordatorio de que las mujeres de mi familia no nos rendimos, no nos dejamos pisotear. Y cuando nos subestiman, les demostramos de qué estamos hechas. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y quiero que sepas que si estás pasando por una situación donde te sientes menospreciada o invisible, no estás sola. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tú eres suficiente, siempre lo has sido, y mereces ser tratada con respeto y dignidad. Recuerda, la mejor venganza no es el odio, es el éxito. Y el éxito más grande es vivir una vida auténtica, libre y en tus propios términos. Hasta la próxima historia. Familia de Venganza Final. Cuídense mucho y nunca dejen que nadie les haga sentir que son menos de lo que realmente son.
Esta historia me enseñó muchas cosas. Me enseñó que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Me enseñó que la familia no siempre es la de sangre, sino la que eliges. Me enseñó que guardar silencio ante el abuso no es ser pacífica, es ser cómplice de tu propia destrucción. Pero sobre todo, me enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Durante años, yo había guardado mi poder en secreto, creyendo que la humildad era una virtud. Y la humildad sí es una virtud, pero no cuando te hace invisible, no cuando permite que otros te pisoteen, no cuando te convierte en un fantasma en tu propia vida. Aquella noche de Navidad, cuando Carlos Alberto levantó su copa y brindó por su libertad, él pensó que estaba declarando su victoria sobre mí. No sabía que estaba firmando su propia sentencia. No sabía que la mujer a la que acababa de humillar públicamente era la dueña de todo lo que él valoraba. Y esa es la ironía más grande de todas. Él brindó por su libertad, pero yo fui quien realmente se liberó. Me liberé de un matrimonio tóxico. Me liberé de la necesidad de aprobación. Me liberé del miedo a usar mi poder. Y en ese proceso construí un imperio que mi tía Leonor estaría orgullosa de ver. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completamente diferente de la que era hace 2 años. Veo a alguien fuerte, independiente, exitosa. Veo a alguien que ya no tiene miedo de ocupar espacio, de alzar la voz, de exigir respeto. Veo a alguien que finalmente entendió que no necesita ser pequeña para que otros se sientan grandes. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto. Tú tampoco necesitas ser pequeña. No necesitas esconder tu luz para que otros brillen. No necesitas disculparte por ser exitosa, inteligente o poderosa. Tú mereces estar en la mesa principal, no en la esquina. Tú mereces ser celebrada, no tolerada. Tú mereces amor que te eleve, no que te hunda. Así que si estás en una situación donde te sientes invisible, donde te sientes menospreciada, donde te sientes como si no fuera suficiente, recuerda mi historia. Recuerda que dentro de ti hay un poder que tal vez ni tú misma conoces todavía. Y cuando llegue el momento correcto, cuando ya no puedas más, cuando la última gota derrame el vaso, ese poder emergerá y ese día serás imparable. Gracias por leer mi historia, familia de Venganza Final. Los quiero mucho y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que creen, más valiosos de lo que imaginan y merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Nos vemos en la próxima historia y mientras tanto, sigan brillando con luz propia.